Amén, mis amados hermanos. Bueno, ya al final estaremos con unos saluditos porque son muy importantes. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Bueno, ahí voy a abrirlo en Apocalipsis, capítulo 2, bueno, en este caso vamos al versículo 20, ¿no? El versículo 20. Amén. Bueno, vamos al versículo 20. Amén. Bueno, antes que nada, pues quisiera confirmar si me están escuchando. Sí. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Anabel. Me olvidé de saludarle a usted también. Que el Señor guarde su casa, guarde su vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un eco que tengo por acá. Ahí sí. Bien. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, espero que haya venido preparado. Creo que le mandé una pequeña tareita. Pero bueno, en todo caso vamos a mirar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, en esta noche te damos gracias nuevamente por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu fidelidad. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que no somos dignos, sabemos que es tu gracia la que nos sustenta, sabemos que es tu voluntad la que nos sostiene. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, exhortándonos, consolándonos, edificándonos, para poder conocer tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos, mis amados hermanos, que, bueno, nos habíamos quedado un poquito en la parte de Tiatira, ¿sí? Ya habíamos visto algunos versículos, habíamos visto un pequeño acercamiento de esta iglesia. Vamos a entrar de lleno porque son temas bastante amplios, bastante fuertes también, pero que definitivamente son cosas que están sucediendo actualmente en la iglesia del Señor y no hay que pasarlas por alto. Entonces, es muy importante que podamos entender lo que el Espíritu dice, ¿no? A través de estos mensajes a la iglesia del Señor. Entonces, viene la iglesia de Tiatira, que era una iglesia muy amorosa, ¿sí? Era una iglesia que tenía fe. Bueno, dice ahí: conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, estamos hablando de una iglesia que hacía muchas cosas, pero sobre todo lo que yo destaco aquí es el amor que tenía, a diferencia de la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, en cambio, daban una extrema prioridad a la parte doctrinal, pero se habían olvidado un poquito del amor, de las primeras obras. En cambio, esta iglesia era una iglesia puro amor. Tenía mucho amor, tenía mucha consideración, pero en este caso habían descuidado también un aspecto doctrinal. Y el Señor nos manda a que, ya lo vamos a ver más adelante, pues tengamos esa sabiduría y esa prudencia de conducirnos justa, sobria y piadosamente en medio de una generación perversa. Y no hay que descuidar ningún aspecto en este sentido. Entonces, vamos a ver aquí el pero que le tiene el Señor a esta iglesia. Y este es uno de los peros más fuertes que puede haber. Utiliza términos bastante de grueso calibre, pero es el Señor el que le dice eso. Es el mismo Señor Jesucristo el que, a través de los ojos de fuego, que significa la omnisciencia del Señor, esos ojos que conocen lo más profundo de nuestro corazón, y ese cordero que tiene los pies como el bronce bruñido, que representa el juicio, que representa la victoria, pues le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras y yo sé todo lo que tú has hecho, pero tengo que decirte la verdad. Tengo que decirte lo que a mí me está molestando. Y le dice aquí: toleras. Y esta palabrita
quiero que la anote ahí, porque habla de una tolerancia. ¿Hacia quién? Hay algunos escritores, algunos comentarios que dicen que probablemente, ya que la ciudad de Tiatira era una ciudad que tenía muchos cultos, ¿sí? Era una ciudad que hacía muchos sacrificios, hacía sacrificios constantes, ¿no? Habían sacerdotisas en los templos paganos que eran las que prácticamente ejercían una influencia en ese sector. Cabe recalcar que Tiatira no se fundó como una ciudad, sino como un destacamento militar y por ende no tenía murallas. Era una ciudad que no tenía murallas. Digamos que era una ciudad muy abierta. Era una ciudad que no tenía ninguna protección, que no tenía ningún límite tampoco, ¿sí? Pero en medio de esa ciudad se levanta esta iglesia de Tiatira y hay unos casos muy preciosos. Por ejemplo, Lidia, la vendedora de púrpura, que en el libro de los Hechos se muestra, que fue probablemente de las primeras mujeres que trajeron el evangelio acá a esta ciudad de Tiatira, que era una ciudad muy comercial, ¿sí? Y que el Señor le está apuntando a esta iglesia específicamente la corrupción de Jezabel que inducía a lo que tiene que ver con la fornicación, la idolatría y la hechicería. ¿Sí? Hay un aspecto muy importante que quisiera señalar con respecto a la ciudad de Tiatira, que era una ciudad que tenía muchos gremios. ¿Amén? Era una ciudad que tenía bastantes gremios. ¿Alguien sabe lo que es un gremio? A ver los comentarios. ¿Sabe lo que es un gremio, más o menos? Como la unión de varias personas que ejercían un mismo oficio. Sí, eso puede ser, ¿no? Una unión de varias personas que ejercían un mismo oficio. Bueno, la mayoría de la gente se dedicaba a tinturar telas finas y sobre todo había unas telas que llamaban púrpura, que eran muy cotizadas y de hecho a Lidia en el libro de los Hechos, que era una mujer que en Macedonia me parece que el apóstol Pablo lanza el mensaje y dice que el Señor abrió los oídos de Lidia y pudo recibir el evangelio y era una mujer muy generosa. De hecho, en esta ciudad de Tiatira había gente muy desprendida. A diferencia de la persecución que sufría Esmirna o que sufría Pérgamo, esta ciudad pues no sufría mayor persecución, pero entre comillas, porque cuando se habla de que en esta ciudad había muchos gremios, quiere decir que era muy difícil si uno quería ponerse a trabajar o quería ponerse a algún emprendimiento o más aún plantar alguna iglesia sin pertenecer a uno de estos gremios, sin pertenecer a ninguna de estas asociaciones. Que dicho sea de paso, cada una de estas asociaciones tenían sus propios dioses y diosas, ¿sí? Y siempre armaban las fiestas en donde se servía lo sacrificado a los ídolos. Entonces, esta era una ciudad muy particular en donde había muchos gremios que tenían su diosa, su santito por acá, y pues era muy difícil el poder trabajar, el poder emprender, el poder poner una empresa, por así decirlo, inclusive poner una iglesia, si no tenía el amparo, entre comillas, de un gremio. Entonces, parte de ahí también este aspecto importante de lo que era la iglesia de Tiatira. Y siempre, como ya lo habíamos visto la semana anterior, no hay que dejar de lado esta parte que el Señor dice, ¿no? Que toleras a esa mujer Jezabel. Probablemente no sea la tolerancia a la mujer en sí, sino a la enseñanza en sí, a la influencia en sí de este espíritu jezabélico que definitivamente hace mucho daño e induce al pueblo a lo sacrificado a los ídolos, a la fornicación, a la hechicería, etcétera. Y vamos a verlo un poquito más profundo acá. Entonces, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 6. Es que, como lo habíamos dicho la semana anterior, no podemos dejar de hablar de esta iglesia. Déjenme ver si estoy grabando. No podemos dejar de hablar de esta observación que el Señor Jesús le hace a Tiatira sin mirar lo que dice la palabra de Dios. Yo les había mencionado también en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 6. A ver, sí, 22, 6, ¿no? No, Primera de Reyes 16.
Me parece que es... No, no es esa. Es Primer Reyes 16. Esa es. Primer Reyes 16. El versículo... Está por acá abajo, no se me fue. Vamos a verlo. Aquí ya me fui de más, creo. Aquí está. 16:34, ¿no? Ok. No, era el 16:30, ¿no? Sí. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Entonces dice, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal. Mire que aquí empieza el lío, aquí empieza una situación bastante complicada en el pueblo de Israel. ¿Y por qué el Señor lo menciona en la iglesia de Tiatira? ¿Y por qué dice, esto tengo contra ti, que toleras de esa mujer Jezabel? Obviamente, soy de los que opinan que no se refiere a una mujer literal, sino a una influencia, en este caso, de esta potestad, de esta corriente o de esta entidad, ¿sí? Porque es una entidad. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque estamos ahora mismo en medio de una terrible batalla espiritual, y ahora mismo, pues, todo el mundo habla de guerra espiritual y habla de que el coronavirus es un demonio, así lo dijo el presidente de China. Pero yo sí quisiera, mis amados hermanos, que podamos pedirle al Señor ese discernimiento, esa sabiduría, para poder, no ignorando las estratagemas del enemigo, antes bien desenmascarándolas a través de la luz de la palabra. Entonces, viene a decirle el Señor que, volviendo acá al meollo del asunto, que el pecado de Acab fue más grande que todos los reyes que hacían lo malo delante de los ojos del Señor, precisamente por haberse casado y haber tomado por mujer a Jezabel, que era una sidonia, ¿sí? Que era una sacerdotisa de Acera, y que llegó a tener tanta influencia en el presidente en ese tiempo, en el rey de Israel. Prácticamente ella era la primera dama de Israel. Y digo, pues, ¿por qué dice que andaba el Señor en los pecados de Jeroboam? Y dice que ni siquiera el pecado de Jeroboam fue a ser tan grosero como el pecado de Acab al casarse con Jezabel. Porque, ¿qué es lo que hizo Jeroboam? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hizo Jeroboam? Vamos a mirarlo en el capítulo 12 de Primera de Reyes. ¿Sí? Dígame. Levantó altares para otros dioses en los lugares altos. Sí, correcto. Levantó altares. Pero específicamente, vamos a mirarlo en el versículo 28. Fue algo muy impactante, ¿no? Primera de Reyes 12:28. Bueno, vemos aquí al rey Jeroboam, ¿sí? Primero, despreciando la ciudad de Jerusalén, en donde tenía que hacerlo. Bueno, dice que el rey tomó consejo e hizo, mire lo que hizo Jeroboam. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. O sea, no les dejó subir a Jerusalén, que era la ciudad, por lógica y porque Dios lo determinó, en donde se debería tener el culto. En cambio, a Jeroboam dijo, no, hagámoslo en Siquem. Me parece que es en Siquem. O en otra ciudad que no era Jerusalén. Y le dice, no, ¿para qué van a ir a Jerusalén? ¿Para qué se van a cansar? Mejor hagámoslo donde sea más cerca, donde sea más cómodo para ustedes, pero no vamos a levantar un altar para el Señor, sino vamos a levantar o vamos a construir 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí, vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron de subir de la tierra de Egipto. Mire, y dice que puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en qué parte de la Biblia se habla del becerro de oro? No sé si usted se acuerda. ¿Alguien se acuerda? O aquí vamos a retroceder a la escuela dominical. En Éxodo, cuando el pueblo creó el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte,
Bien, mientras Moisés fue al monte, dice que el pueblo presionó a Aarón y le dijo, mira, Moisés no viene. Creo que ya se lo comió el monte. Ya no va a volver. Ya no va a volver. Dice que viene, que viene, que viene y no viene. No sé si les suena conocido eso. El Señor dice que viene, claro que ahora que estamos en medio de esta emergencia, todo el mundo dice el Señor ya viene, que ya viene el arrebatamiento, que ya mismo nos vamos con el Señor. Y ojalá tengamos la oportunidad de conversar acerca de eso también, porque la percepción que el pueblo de Dios tiene del arrebatamiento no es la que la Biblia lo declara, porque a veces pensamos que el arrebatamiento es que su ropa se va a quedar ahí cayéndose, o que los aviones van a estrellarse, o que usted está yendo en su automóvil y ¡plic! Se va a ir, su automóvil se va a ir al barranco, y si va con su esposa que no ha estado tan consagrada, o si va con su esposo que está un poquito como acá, se queda el uno y se lleva al otro. Entonces, nada que ver con eso. Y es precisamente en donde viene este conflicto con la iglesia de Tiatira, porque la iglesia de Tiatira, o la influencia que el espíritu jezabélico tuvo en la iglesia de Tiatira, era que se inclinen nuevamente a los ídolos. En el caso del becerro de oro, y en el caso de lo que está diciendo aquí Jeroboam, no les está diciendo adoren a Baal, sino les está haciendo una representación de Elohim. Es decir, les está diciendo, este es el Dios verdadero, pero no lo podemos ver. Pero aquí les represento porque necesitamos ver para creer. Y era básicamente ese engaño y ese error que estaba influenciando al pueblo. Y el pueblo decía, pues bueno, si el rey lo dice, pues así debe de ser. Y por eso, bueno, que el pecado de Jeroboam, terriblemente. Pero si volvemos al asunto de Acab, Acab metió las 4 extremidades al tomar por esposa a Jezabel. ¿Y cuál era el problema de Jezabel? Que era una sacerdotisa de Artemisa, que era una adoradora de Baal, y que fue una mujer que al rey Acab lo influenció para establecer el culto a Baal en todo el reino. Y uno dice, pero ¿qué diría Acab cuando de pronto en la noche de bodas Jezabel le dice, mira Acab, ¿por qué no levantamos unos 2 que 3 altares a Baal? Porque a la final eso es lo que yo creo. Y yo también creo, me imagino, ¿no? Con justo derecho que también, pues yo debería tener mi propio culto. Y Acab a lo mejor dijo, pues, ay, pero mira cómo vamos a levantar altares a Baal. Y yo no sé qué artimaña utilizó Jezabel, que Acab terminó cediendo. ¿Sí? Inclusive, mire, Acab no solamente lo terminó aceptando, sino que terminó sirviendo a Baal y lo adoró. Entonces Acab era un rey que un día sí, un día no. Pero cuando andaba espiritual, por así decirlo, pues llegaba Jezabel y terminaba de fundirlo. Y podemos ver algunas cosas que hacía Jezabel con esa influencia. Por ejemplo, dice que una vez tenía a Nabal, me parece, como vecino, el rey Acab. Y dice que le gustó un viñedo. Dice que al lado del palacio, ¿no? Me imagino, él veía un hermoso viñedo y era de Nabal, me parece. ¿De Nabal? Sí. Vamos a ver en el... Nabot, perdón, era la viña de Nabot. ¿Sí? Entonces, parafraseándole un poquito, Acab decía, qué linda viña. Y dice que se fue y se acercó donde Nabot y le dijo, Nabot, quiero comprarte tu viña y te voy a pagar bien. Te lo voy a pagar bien, pero quiero que me la vendas. Y Nabot le dice, pues, estimado rey, no puedo porque es una herencia. No lo puedo hacer. Le estoy resumiendo la historia. Y dice que el rey se fue muy triste a su casa, no quiso comer, y que le ve la reina a Jezabel. Y que le dice, mijito, ¿qué te pasa? No eres así. Tú eras más alegre, tú eras más divertido, que nos que dice, nada, que lo que pasa es que, mira que hay un terreno acá al lado de nuestro vecino Nabot,
y yo le propuse el negocio para que me venda el terreno, no quiere vendérmelo y estoy triste. ¿Y qué cree que hizo Jezabel? Vas a permitir eso. Tú eres el rey de Israel. Déjamelo a mí. Yo me encargo de eso. Y uno diría, ¿qué quiere hacer esta mujer? Pues usted sabe lo que hizo. Usted lee el capítulo 20 o 21. Usted va a ver que le puso 2 testigos falsos, diciendo y aduciendo que Nabot maldijo el nombre de Dios y lo mataron. Y al siguiente día de eso, pues seguramente Jezabel vino con la buena noticia, entre comillas: Rey Acab, te tengo una notición. ¿Sabes qué? Ya no tienes que comprar ese terreno porque es tuyo. Se murió Nabot. Y uno dice, pues bueno, ¿cómo es que este rey se dejó influenciar de esa manera? ¿Y por qué el Señor asocia este tipo de situación a la iglesia de Tiatira? ¿Amén? Entonces, mire cómo esta influencia de Jezabel, que quería implementar el culto oficial de Baal en Israel, se terminó por convencer a Acab, ¿sí? Pero bueno, como lo habíamos dicho en el capítulo siguiente, en el capítulo 17, aparece Elías. Voy a dejarle aquí en el 31. Aparece Elías y vamos a ver algunos aspectos muy, muy importantes de Elías, ¿no? Ahí estamos en 16:31. Entonces dice, ahora, volviendo al caso de Elías, ¿sí? Al caso de Elías, vemos nosotros que Elías surge en medio de este tiempo, ¿sí? Y aquí pues vamos a ver un pequeño dato curioso, y también quiero apelar a usted, a su conocimiento, ¿no? Usted sabe que Elías tiene un enfrentamiento en el Monte Carmelo, y ya lo voy a decir más adelante por qué tomo el nombre de Elías. Y dice que en el Monte Carmelo Elías tuvo una batalla, ¿sí? Una batalla por establecer definitivamente quién es el Dios de Israel. Y les decía a los israelitas, mire, si Jehová es Dios, o el Dios que responda por fuego, y de una vez, decídanse, y no anden ahí entre Baal, entre Ashira y entre Jehová. No, vamos ahora a definir de una vez, a definirnos. Y entonces, si usted mira en el Monte del Carmelo, cuando el Señor le da esa victoria tremenda a Elías, quiero que me diga contra cuántos profetas se enfrentó Elías. Creo que es en el 19, ¿no? En el 18. ¿Contra cuántos profetas se enfrentó Elías? Mire tú. 400. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, en el Monte del Carmelo, mire cuántos profetas había en el 1 Reyes 18, ¿no? Dice, bueno, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Esto es prácticamente como estaba viviendo el pueblo en ese tiempo, y también es lo que el Señor le dice a Tiatira. Ustedes están entre que sí, entre que no. Entonces dice, si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió una palabra. Y uno dice, pero qué envuelto, qué hechicería le habría aplicado Jezabel al pueblo para que ande así. Pues empezó por la cabeza. Entonces, viene y, bueno, en algún momento pues hemos visto un poquito la parte la parte del altar que levanta, pero yo quiero que cuente conmigo esto, y este dato es muy importante. Primera Reyes 18:19. ¿Alguien de allá que me lo pueda leer, por favor? Primera Reyes 18:19. Amén, amado hermanito. Dígame, hermano Maurito, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal
y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Amén. Gracias, hermano Maurito. Entonces, otra de las características de Jezabel, aparte de la manipulación y aparte de haber puesto al pueblo entre dos opiniones, ¿sí? Aparte de haber casi logrado con éxito, casi, el Señor no lo permitió, casi haber establecido el culto a Baal y a Acera en Israel. Y aparte de eso, pues era una mujer, si nos vamos al plano de Jezabel específicamente, que también tenía, ¿sí?, a su disposición 450 profetas de Baal, y aparte de eso también tenía 400 profetas de la Acera. Y estos profetas de la mesa de Acera, y los de Baal también, comían de la mesa de Jezabel, es decir, que ella sustentaba, ella patrocinaba, ella auspiciaba este tipo de profetas y de movimientos proféticos que trataban de influenciar al pueblo de Israel hacia la idolatría, hacia la fornicación, pero sobre todo hacia al doble ánimo, ¿sí? Hacia el doble ánimo. Entonces, básicamente lo que el Señor le está diciendo a Tiatira, pues tú estás permitiendo que esta influencia demoníaca ponga al pueblo entre dos dioses, entre la idolatría, entre la idolatría de todo tipo que pueda haber. Ahora, nosotros escuchamos idolatría y lo asociamos directamente al Jesucito del gran poder, o lo asociamos al Santo Niño de Atocha, o a cualquier ídolo o a cualquier ídolo, ¿sí? Sin embargo, cuando se habla de idolatría y se habla de fornicación, pues se puede referir tanto a la parte carnal, a la parte sexual, pero también se puede referir a la parte espiritual. Y la parte espiritual es la que a Dios más le entristece. Porque si usted en su casa puede leer Jeremías, los capítulos 1 y 2, usted va a ver que Israel, Dios amaba tanto a Israel como a una esposa. Pero esa esposa, le dice, se fue a revolcar con el primero que asomaba. Entonces, por eso digo que es un poquito fuerte esta parte y yo me imagino cómo el Señor puede no tolerar la idolatría de la siguiente manera, que si una persona que está felizmente casada o casado, un buen día llega de su trabajo y encuentra a su esposa o a su esposo en su cama con otra persona, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Se sentiría defraudado, se sentiría traicionado, se sentiría mal, inclusive le vendrían pensamientos que Dios no quiera que puede hacer, ¿o no? Ahora, ¿cómo cree usted que Dios se siente cuando nosotros estamos viviendo una vida de doble ánimo? Una vida de doble ánimo, una vida entre que sí y entre que no. Entonces, al punto que le quiero llevar, aparte de lo que estoy mencionando, es que cuando Elías tiene su tremenda victoria, tiene su tremenda victoria en el Monte del Carmelo, ¿a quién se los echa? ¿A quién se los degolla? Mire, le voy a hacer leer acá a quienes Elías se los echa o se los quita del camino, ¿no? Está en el versículo, bueno, más acá abajo está, ¿no? Bueno, ya usted lee la historia, aquí está. Entonces, el versículo 40 dice, entonces Elías les dijo, prended, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Dice, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison y allí los degolló. Pero ¿quiénes me faltan ahí? Porque de Baal eran 450. Pero me están faltando otros. Es decir, que en el Monte del Carmelo, si bien es cierto, en esa batalla, en esa pelea en donde el Señor le dio la victoria a Elías, si bien es cierto,
fue una pelea en el índole profético, en el índole doctrinal. Sin embargo, a Elías no es que se le escaparon, sino que todavía le faltaban encargarse de otros profetas. ¿Y cuáles eran? Precisamente los profetas de acera, los que comían de la mesa de Jezabel. Y yo siempre me pregunté, ¿y a dónde se fueron esos profetas? Y si abrimos 1 Reyes, capítulo 22, versículo 6, nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Bien. Entonces, aquí viene el problema de Tiatira, porque si bien es cierto, Elías se había encargado perfectamente de los profetas de Baal, pero había dejado sueltos. Yo no sé por qué la Biblia lo dice así, lo menciona así. Yo no sé por qué se escaparon esos profetas de acera, o tal vez la función de los profetas de acera no era estar en ese altar, sino era estar en otro lado, o era otro tipo de influencia que ejercían. Y es precisamente en el plano profético y en el plano doctrinal. Amén. Mire, hay que tener cuidado con las profecías. Ezequiel capítulo 23 dice, no digas, así dice el Señor, si el Señor no te ha dicho que digas eso. Porque puedes caer en arrogancia, puedes caer en adivinación. Porque en estos tiempos hay una tremenda batalla. Si bien es cierto, en el Monte del Carmelo el Señor da la victoria con fuego, pero esta batalla que le voy a mencionar ahora es una batalla que se gana en el campo espiritual, en el campo profético, en el campo doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues se están aliando Josafat, rey de Judá, y quieren unirse a Acab para ir en contra de unos enemigos que estaban usurpando una tierra. Y dice, 1 Reyes capítulo 22, versículo 6, entonces el rey de Israel, era Acab, y reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? Casi 400 hombres. ¿No les suena que fueron los profetas que se escaparon del Carmelo? Pero mire lo que hacían, mire cuál era la función de estos profetas. Y les dijo, bueno, en vez de consultar a Jehová, él tenía a estos profetas que habían quedado, que eran o que comían de la mesa de Jezabel, porque eran profetas que siempre le profetizaban lo que el rey quería escuchar. Es decir, de la boca de estos profetas nunca iba a escuchar una palabra negativa. Todo era positivo. Todo iba a estar bien. Va a haber una gran bendición. Mire, yo sé que muchos en el 2020 profetizaron un año de abundancia. En el 2020 profetizaron un año de riquezas. En el 2020 profetizaron tal vez algunas cosas que hoy las estamos viendo que se fueron a la borda. O tal vez no escuchamos, como lo decía ayer nuestra hermana Moni. A veces tomamos a la ligera la palabra del Señor y la dejamos caer a tierra y luego estamos pagando las consecuencias de nuestra negligencia. Por eso le digo, en este escenario, en este campo, pues se abre una batalla espiritual. Y ya le voy a poner algunos versículos de esto. Entonces, dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Qué linda profecía. Qué linda profecía. Mire, la función, en ese tiempo el oficio profético era justamente eso, hablar de parte del Señor. Les decían videntes a los profetas del Señor. Pero dice, pero Josafat dijo, bueno, le estoy parafraseando aquí, pero bueno, como que no me cuadra mucho lo que dicen estos 400, no les veo de buena, no me da testimonio. Así le dice Josafat, el versículo 27. Y le dice, pero ¿no quedará algún profeta del Señor para que lo consultemos? Como que les decía, pues estos de aquí, pues la verdad, a mí no me dan buena espina.
Eso es lo que decía. A mí estos no me convencen, pero Josafat lo dice porque era un rey y sabía y tenía ese discernimiento del Señor. Entonces, y le contesta a Acab, dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así. Y lo mismo sucedía con Elías, porque cuando Acab veía a Elías, le decía, ahí va mi enemigo. Y Elías le decía, ¿por qué soy tu enemigo? Porque siempre me andas profetizando cosas malas. Y Elías le decía, pero si dejas de hacer lo malo, entonces ¿cómo te iba a profetizar lo malo? Vamos bien, si te dejas sacar esa influencia demoníaca que te induce a la fornicación y a la idolatría, pues no serán buenas las profecías para contigo. Bueno, entonces, a la insistencia de Josafat, mandan a llamar a Micaías. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. ¿Sí? Y sigue diciendo, y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Mire cómo profetizaban ellos. ¿Sí? Y todos los profetas profetizaban así, diciendo, sube, sube, ramo de Galá, y tendrás éxito, pues el Señor le entregará en manos del rey. ¿No les suena conocida esta profecía? ¿No les suena conocido cuando todos los que hablan, entre comillas, de parte del Señor dicen, siempre, siempre va a haber bendición, va a haber... Claro, y eso el Señor lo promete porque tiene planes de bien para con nosotros. Pero si escuchamos su palabra, entonces vamos a ir viendo un poquito más, adentrándonos a esto. Bueno. Entonces, y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes a favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que le hables favorablemente. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablar. Entonces viene, ni bien llega Micaías, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramón de Galad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió, sube y tendrás éxito y el Señor le entregará en manos del rey. Es decir, le estaba... y dice, entonces el rey dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y respondió. Y mire lo que dice la profecía de Micaías. Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Esa era la palabra del Señor. No subas, porque la cabeza que ustedes tienen es una cabeza descuidada, es una cabeza que no guía, y que cada uno de ustedes vuelva a su casa en paz porque les van a dar matarile ahí. Entonces se molestó pues Acab y le dice, no te dije, siempre anda profetizando mal y lo que yo no quiero oír. ¿Amén? Entonces, usted puede leer la historia y va a haber algo más tremendo ahí porque es el mismo Señor el que manda a esos profetas de acera con palabras falsas, con profecías falsas. Porque Acab se había definitivamente deslindado de hacer la voluntad del Señor. Entonces, la mejor manera de derrotar a un grupo, sea cristiano, sea una iglesia, es infiltrándose. Es infiltrándose. Si quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Voy acercándome ya al final. Perdón que hayamos visto un poquito la historia de los reyes, pero era muy importante esto. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Ahora, mire, yo solamente le voy a pedir que me ayude con la lectura del versículo 1 en una versión que usted tenga. Por favor, si alguien me ayuda. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Gracias. ¿verdad? Sí. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Mire lo que dice este pasaje. Voy a leerlo Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, esta palabrita dice entre ustedes. ¿Qué significa entre ustedes? Eso es una infiltración. Eso es no un ataque externo. No como en el caso de Pérgamo, en el caso de Esmirna, una persecución externa. Porque bien sabe el enemigo que es lo único que hacía una persecución de esa magnitud era, al contrario, fortalecer la fe de los hermanos, aunque parezca contradictorio. Mientras más persecución había, más cristianos se convertían porque el Señor mismo les daba la fuerza, les daba la fortaleza, el Espíritu Santo se movía de una manera increíble, a tal punto que aceptaban, como los casos de Esmirna, quedarse sin nada, sin pertenencias, con tal de no negar el nombre del Señor. Pero en cambio, lo que sucedía en Tiatira era algo muy particular, que el ataque no venía de afuera, el ataque no venía con una persecución física, con una persecución literal, sino que al contrario, era un ataque desde adentro, era un ataque en el que dentro de la misma congregación se habían levantado personas que se dejaban influenciar de la doctrina de la tolerancia, influenciada por un espíritu jezabélico, y que terminaba o que iba a terminar de extraviar al pueblo de Dios en pos de cosas que tenían que ver con la idolatría. Entonces, por eso dice, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar, sino quien es capaz de salvar es las buenas obras, es lo que yo necesito, es el que yo no hago mal a nadie. Dice eso. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Entonces, mire, mi hermano, lo importante que es atender lo que el Espíritu nos va diciendo constantemente. Voy a volver aquí al mensaje de Tiatira. ¿Sí? Dice aquí, pero hay algo que no me gusta de ti que has dejado, que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo le envié. Mire lo que dice aquí. Esa mujer anda diciendo que yo le envié y le ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a hacerme infieles. Y como es una influencia, dice, yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, es decir, a esas personas que estaban influenciados por esa potestad, le he dado tiempo, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente, ¿sí? Aquí hay una versión que dice, la versión tradicional dice, he aquí que el lecho en cama, en el mismo lecho en donde ella fornicaba y adulteraba en cama, y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Dice, y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Aquí habíamos visto un poquito de a sus hijos mataré, cuando en 1 Reyes capítulo 16, en los últimos versículos, habla de la reedificación de Jericó, que según palabra de Dios implicaba la muerte de los hijos de quienes lo quieran levantar, es decir, levantar ruinas que ya debieron haber estado destruidas. Entonces viene con eso. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Solamente quiero concluir con esto, que
Estamos nosotros en una lucha en un campo profético y un campo doctrinal. Y hay un escritor que a mí me gustó mucho la figura que le pone a esto. Es como un río, ¿sí? Es un río de vida, un río doctrinal, un río de la profecía de Dios. Pero ese río tiene que tener orillas, tiene que tener margen. Usted ha visto un río, pues tiene sus orillas, ¿no? ¿Qué tal si no tuviera orillas de ese río? Se convertiría en un pantano cenado. Si un río no tuviera orillas, ese río se convierte en un pantano. Lo mismo sucede. Así como un río sin márgenes es un pantano, una iglesia sin doctrina pronto se convierte en un pantano moral y espiritual. Y solo quiero terminar con esta partecita de las profundidades de Satanás. ¿Sí? Solamente quiero terminar con esto. Por eso dice, a cuantos no tienen esta doctrina, a los cuales no conocieron las profundidades de Satanás. Termino con eso, solamente explicándolo ahí. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Bueno. Bueno, habla de revelación, ¿sí? Y le voy a poner este versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice por aquí? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El 11 vamos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Y el versículo 12 también. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, entonces, cuando habla de profundidades de Satanás, está refiriéndose a una batalla espiritual. A una batalla espiritual. Porque, mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Quién conoce las profundidades de Dios? Dígame usted. Por aquí. ¿Quién conoce las profundidades de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice que las profundidades de Dios las conoce ¿quién? El Espíritu Santo. Y sigue diciendo, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y qué maravilla que tenemos al Espíritu de Dios que nos revela revelación verdadera de Dios, nos revela las cosas que Dios tiene a bien de revelarnos. Y mire lo que dice el versículo 12, que hay un espíritu antagónico que está en contra del Espíritu Santo y lo llama aquí el espíritu del mundo. El espíritu del mundo. ¿Qué es eso? Entonces, para entender un poquito lo que la Biblia dice acerca de las profundidades de Satanás, se está refiriendo a lo que este espíritu y esta influencia está provocando en la gente. En la gente. Entonces, vamos a mirar estos versículos que son bastante impresionantes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, el espíritu del mundo. Romanos 8, 1. Bueno, Romanos 8.1, puede leerlo del 1 al 5. Voy a leer el versículo 5. Algunas cositas que son importantes. Dice, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Entonces, ahí vamos a ver manera de pensar. Quiero mirar otro versículo
que me impresionó. Segunda de Corintios 4:4. Voy rapidito aquí. Segunda de Corintios 4:4. Bueno, lo voy a leer desde el 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, miren, luego viene el espíritu de este mundo, el Dios de este mundo, que es Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este mundo, el que nos quiere mostrar esas profundidades o esas falsedades, porque uno de los oficios que tiene Satanás, que el Señor lo reprende, es de engañar a las naciones y le fuera posible a los escogidos, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y voy a poner otro versículo, también me parece que está en el libro de Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Bueno, Primera de Juan 5:19. Vamos a mirar lo que dice. Sabemos que procedemos de Dios. Y el mundo entero, este es el espíritu del mundo, dice, el mundo entero yace en el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Así como le dijo Elías, gente de doble ánimo, si Jehová es Dios, el que responda por fuego será el que ustedes deben seguir. Y es al Dios verdadero al que nosotros seguimos. Dice, y estamos en el verdadero. Y no es ministerio Canaán, no es llamada final, sino que estamos en el verdadero, que es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No hay otro que haya vencido a la muerte, que haya vencido las potestades y que nos haya dado esa victoria tan grande y maravillosa que Jesucristo nuestro Señor. Y no hay derecho de que nosotros quitemos el orden de Dios, que es el primer lugar en nuestras vidas, porque eso se convertiría definitivamente en una idolatría. Amén. Entonces, dice el espíritu, las profundidades de Satanás viene a ser ese espíritu del mundo que influencia a que nosotros estemos atendiendo a los deseos de este mundo. Porque dice que el que se hace amigo del mundo se hace automáticamente enemigo de Dios. Amén. Hay que retener lo que tenemos hasta que el Señor venga. Al que venza y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con barra de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Amén, mis amados hermanos, pues en realidad se quedaron un montón de cosas que hablar, pero lo único que quiero resumir con respecto a la iglesia de Tiatira es que el Señor nos está llamando a definirnos, como en el Monte del Carmelo. Ese fue el llamado de Elías al pueblo. Gente de doble ánimo, gente de doble pensamiento, ya defínete, ya decide quién es tu Dios, quién es tu Dios, a quién vas a servir, a quién vas a adorar, a quién vas a alabar, al Dios verdadero o de pronto a la religión, al Dios verdadero o a las riquezas, al Dios verdadero o al miedo o al temor, al Dios verdadero o a mi intelecto o a mi manera de pensar o al que yo soy así y nadie tiene que decirme nada, al Dios verdadero o a mis temores o a mis juicios, al Dios verdadero o a lo que yo pienso, al Dios verdadero o a la influencia que yo tengo de YouTube, de lo que escucho por aquí, lo que escucho por allá, al Dios verdadero. Y el único que nos puede revelar y nos puede guiar a toda la verdad es el que conoce lo profundo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Por eso termina cada mensaje de la iglesia que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo y advirtiendo a cada una de las iglesias, incluida la iglesia Canaán. Es hora de que podamos atender esa voz dulce del Espíritu Santo, que no solamente nos consuela, nos anima, sino que también nos exhorta a mirar cómo está nuestra vida, a mirar cómo está nuestra condición y nos da tiempo para que nos arrepintamos todavía. Todavía estamos a tiempo de decirle, Señor,
pues si he estado jugando, pues si he estado haciéndole un Dios a mi cotidianidad, haciendo un Dios a mis costumbres, haciendo un Dios a mi rutina, haciendo un Dios a todo lo que no sea ti, Padre Santo, pues esta noche yo lo desecho. Esta noche yo derrumbo todo altar que haya levantado, todo altar que no sea un altar de adoración al Dios verdadero, porque esto, mis amados hermanos, estaba sucediendo en medio del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios se habían levantado inclusive baales que el pueblo a veces por ignorancia pensaban que eran Dios, que era Elohim, y decían, bueno, así debe ser. No, no así debe ser, porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo que vive en usted, que vive en mí, a veces lo tenemos tan contristado, tan dormido, que oímos cualquier voz menos la voz de Dios. Oímos cualquier cosa menos lo que debemos de escuchar. Y más aún, obedecemos cualquier cosa o nos dejamos de influenciar por cualquier cosa menos de la verdadera influencia que debe mover nuestra voluntad y nuestro corazón, que es la presencia bendita del Señor en nuestras vidas. Y por eso en esta noche, hermano amado, yo sé que es una lucha espiritual, yo sé que es una lucha en un campo profético, yo sé que es una lucha en un campo doctrinal, pero es momento de tomar la espada, es momento de levantarnos y es momento de proclamar victoria, porque tenemos de nuestro lado al Dios verdadero. Y le digo una cosa, mi amado hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios que el espíritu del mundo. Mayor es el que conoce las profundidades del Dios verdadero que el que conoce las profundidades de Satanás con el humanismo, con el hedonismo, con el materialismo, con el pragmatismo y un montón de cosas que se han levantado, no fuera, sino dentro de la misma iglesia, porque a veces, mire, estamos entre cristianos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios hablándonos y no le hemos hecho caso? Y le voy a hacer otra más seria todavía. ¿Cuántas veces hemos escuchado voz de que parece de Dios, pero que no es de Dios? Y ahí sí. ¿Quién nos ayuda con eso, mis amados hermanos? ¿Quién nos ayuda con eso? Como el ejemplo del río. Cualquiera que tenga profecía, amén, pero a la orilla de la palabra. Isaías dice a la ley y al testimonio, porque si viene más de eso es porque no le ha amanecido. El conocimiento verdadero es importante. La doctrina verdadera es importante. La profecía que Dios tiene que despertar, como lo dice Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos tendrán visiones, vuestros jóvenes tendrán sueños y sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos se quieren meter de cabeza a esta batalla? ¿Cuántos se quieren meter de cabeza a resistir ese embate de engaño con la verdad? No de tener la verdad con la injusticia, sino hacernos de la verdad. Y la única verdad es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Amén. Amén. Y amén. No sé si hay alguna aportación, mis amados hermanos, en esta noche, antes de despedirnos. Creo